Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con este curso de filosofía. Espero que les haya ido muy bien en su examen, en su segundo examen del ciclo ordinario. Y bueno, ahora vamos a ver lo tocante a la semana 10. Bueno, que vamos a abocarnos a ver lo de epistemología. A ver, ya saben, como les dije, los estudiantes de filosofía llevan lenguas clásicas en la universidad, entonces esta palabra está compuesta de logos y episteme. ¿Recuerdan qué filósofo hace la diferencia entre doxa y episteme? Es un filósofo griego, ¿no? Habla del mundo sensible y del mundo de las ideas. Y cuando hace esa diferencia, dice que en el mundo sensible está la doxa, la opinión, y que en el mundo de las ideas está el episteme, el conocimiento verdadero. ¿Quién es ese filósofo? ¿No? ¿Qué hace la diferencia entre doxa y episteme? Muy bien, Lucero. Así es, Platón. Platón, ¿no? Muy bien. Entonces, episteme primero significó conocimiento verdadero, pero luego, ya con el decurso de los siglos, significó ciencia. Por eso, ¿no? Episteme le ponen acá ciencia y logos teoría. En ese sentido, la epistemología es la disciplina filosófica que reflexiona sobre los problemas de la ciencia. ¿Correcto? Ahora, de nuevo, al igual que la vez pasada, si les viene en un examen, marque verdadero o falso, y les viene lo siguiente: la epistemología es una ciencia. ¿Qué marcarían, verdadero o falso? La epistemología es una ciencia. Bueno, el alumno, por ejemplo, a ver, Lucero, ¿segura? ¿La epistemología es una ciencia o es una disciplina que estudia la ciencia? ¿No? Porque a veces nosotros suponemos que ya quedó claro esto, pero ¿no? Claro, es una disciplina que estudia la ciencia. En ese sentido, Lucero no es una ciencia, ¿no? O sea, pensemos que Lucero va a estudiar biología y va a descubrir vacunas contra, no sé, contra, digamos, la enfermedad de Carrión. Muy bien. Entonces, claro, ella va, ¿no?, a tener problema, hipótesis, y luego un filósofo va a reflexionar sobre su quehacer, ¿no? El epistemólogo. Entonces, ella va a ser la ciencia, ¿no? Uno. Y él va a reflexionar sobre la ciencia. A ver, para que entiendan esto en sencillo. La selección peruana juega el partido de fútbol, ¿no? Está Farfán, Paolo, ¿no? Y todos los, digamos, las personas convocadas. Y tenemos programas como Fútbol en América, donde se sientan 3 personas y reflexionan sobre el partido. ¿Entienden? Ellos no juegan el partido, probablemente no jueguen muy bien porque si no estarían en la selección. Ellos reflexionan sobre el partido. Y ahora cambiemos. El partido son los científicos, ellos juegan el partido de la investigación, hacen la ciencia, producen conocimiento. El biólogo, el físico, el químico, ¿no? El filósofo va a reflexionar sobre lo que hacen los científicos, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces, miren, de nuevo les vuelvo a preguntar, ¿la epistemología es una ciencia? ¿Produce conocimiento? ¿O reflexiona sobre el conocimiento que producen los científicos? Reflexiona. En ese sentido, no es una ciencia. ¿Correcto? Ahora, ¿cuáles son los problemas fundamentales de la epistemología? Probablemente sean la viñeta 1 y la viñeta 3, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, ¿a qué llamamos ciencia? ¿A qué llamamos ciencia? ¿No? Por ejemplo, jóvenes, a ver, les pregunto,
¿La química es una ciencia? ¿Qué dicen? La química. ¿Es una ciencia? Tenemos ciencias y acá pseudociencias. Pseudo es falso. La química es una ciencia. A ver, jóvenes, vamos. Ya estamos en clase. Muy bien, muy bien. La química es una ciencia. Correcto. Ahora, la astrología es una ciencia, o sea, la astronomía sí es una ciencia. La astrología es ver cómo es tu carácter si eres de determinado signo, ¿no? Es decir, no vayas a estar con una persona de Géminis porque según los horóscopos es el signo más infiel del zodiaco. Pseudociencia, la astrología. La astrología. Bueno, y dicen que Tauro es el signo más fiel del zodiaco, ¿no? Entonces, ¿ven? Eso es una ciencia. Bueno, pseudociencia. Incluso jóvenes, Carl Sagan, este divulgador de ciencia, analiza los horóscopos y se da cuenta que los horóscopos son muy ambiguos. Te vas a encontrar con alguien el día de hoy. Obvio, ¿no? Porque yo no vivo en una isla, vivo en una ciudad. Y obvio que me voy a tener que cruzar con alguien. Entonces a veces dicen cosas y luego se han dado cuenta que además lo que está el jueves, no sé, 25 de febrero, aparece el lunes 4 marzo en otro signo, ¿no? Parece que intercambian. Pero bueno, entonces yo le podría preguntar a Lucero y a todos los alumnos de este salón, ¿qué tiene la química que no tiene la astronomía para que ustedes digan que es una ciencia y la astronomía no es una ciencia? Ese criterio que ustedes tienen en mente se llama el criterio de demarcación. O sea, ese criterio, ¿no? Criterio de demarcación. El criterio para distinguir ciencia de pseudociencia. ¿Correcto? ¿No? ¿Cómo distinguimos la ciencia de la pseudociencia? ¿Cómo se llamó ese famoso círculo de comienzos del siglo XX que dijo que el criterio de demarcación es la verificación? Bueno, el químico puede verificar. Muy bien, Mateo, muy bien, Lucero, el círculo de Viena. Yo puedo verificar. Todos los metales se dilatan. Metal 1 se dilata, metal 2 se dilata, metal 3 se dilata. Pero hubo un científico o un epistemólogo, en todo caso, austriaco, que dijo que en realidad no se puede verificar, porque tú nunca, o digamos, no es válido basándote en individuos particulares, metal 1, metal 2, que tú llegues a decir todos los metales se dilatan. En realidad, tú no puedes verificar, decía este epistemólogo. Lo que tú haces es falsear el conocimiento. Tendrías que encontrar un metal que no se dilate. ¿Quién propone la falsación? Acá está el círculo de Viena. Y la falsación, muy bien, Karl Popper. Por ejemplo, lo que hemos hecho, jóvenes, es discutir qué es ciencia y qué no es ciencia. Ese es un problema filosófico. Otro ejemplo. Jóvenes, si ustedes están mal, van a un curandero para que les pase cuy o a un médico. Lucero nos dice a un médico. René también a un médico. ¿Por qué no un curandero, jóvenes? ¿No? Sina y curandero. Porque, a ver, quiero escucharlos primero, antes de dar mi hipótesis. ¿Por qué? ¿Por qué el médico? A ver, los otros alumnos del salón, ¿qué nos tienen que decir? Pregunta sencilla, nada teórica, ¿no? ¿A dónde nos dirigimos cuando estamos mal? ¿A un médico o a un curandero, a un chamán?
Mateo dice, porque es más seguro. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? A ver, ¿qué más? Yo siempre he creído que mientras más cabezas estén pensando en algo, se piensa mejor. Así que tenemos acá varias cabecitas pensando sobre lo mismo. Bueno, están pensando, pero no lo están escribiendo, ¿no, jóvenes? Así que agradecería que lo escriban. ¿Por qué? Bueno, probablemente la razón sea también la que ha dicho Lucero, porque creemos que la medicina es una ciencia y esto es una pseudociencia. Y este no es un debate de poca monta, jóvenes, ¿no? Este debate, jóvenes, no es para nada un debate de poca monta. Por ejemplo, ¿han estado alguna vez por San Marcos? ¿Han visto la Facultad de Ciencias Sociales? ¿Qué carreras hay dentro de la Facultad de Ciencias Sociales? Antropología, arqueología, historia, sociología y trabajo social. ¿La historia es una ciencia? La ciencia puede predecir. ¿Un historiador, un sociólogo podrá predecir quién gana las siguientes elecciones? ¿Ustedes creen que después del desastroso gobierno que hizo Alan García en su primer periodo, la segunda vez, ¿no?, que postuló en el 2005, ustedes creían que los sociólogos tenían como predicción que él iba a ganar? ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, es todo un debate. Muchas personas borrarían, porque está en el frontis de la Facultad de Sociales, Ciencias Sociales, borrarían esto de ciencias. Esto es exagerado, diría, llamarle ciencia. Son saberes. Ahora, la pregunta también sería, ¿y por qué se entusiasman tanto por llamarse ciencias? Porque, jóvenes, tiene un peso fuerte decir yo estudio una ciencia, ¿no? Estudio una ciencia social. Entonces, miren, ese es un problema filosófico. Es más, los chicos de la Facultad de Letras y de las facultades sociales, me consta, que llevan un curso que se llama, en el caso de sociales, Epistemología de las Ciencias Sociales. La pregunta fundamental de ese curso de tercer ciclo de carrera es, digamos, ¿son ciencias? ¿No? En la Facultad de Letras también llevan un curso, los de bibliotecología, epistemología de las, digamos, ciencias informáticas, comunicación social. Por ejemplo, en la mayoría de universidades la carrera se llama Ciencias de la Comunicación, por ejemplo en UTP. Pero en San Marcos se llama Comunicación Social. Entonces hay algo ahí, ¿por qué no le ponen ciencia? Habría que escuchar, ¿no?, a los profes. Entonces vean, este no es un debate abstracto, es un debate que supone el nombre de ciertas facultades de San Marcos. Entonces es un problema filosófico. Habría que ver si son ciencias o no. ¿Cuáles son las condiciones de la ciencia? Y habría que ver si estos saberes lo cumplen o no lo cumplen. Incluso jóvenes, muchos creen, también critican a la psicología por, digamos, creer que sea una ciencia. Porque para muchos las personas no se pueden predecir. No puedes más o menos dar ciertas, ¿no? Pero no es causa-efecto, no es como lanzar algo y, digamos, esto va a caer. Hay personas que pueden vivir en entornos nada alentadores y terminan siendo grandes profesionales. Y hay personas que viven en entornos de padres profesionales y no terminan siendo grandes profesionales. Entonces, no es causa, o sea, no es causa-efecto, ¿no? Entonces, muchos creen también que incluso a la psicología le llega este debate. Pero es más fuerte en las ciencias sociales y humanas. Correcto, ya. Ese es un problema. La fundamentación. ¿Qué tiene la ciencia? ¿No? Para ver si llamamos ciencia la historia. ¿Cuál es la estructura de la ciencia? ¿Cuáles son los pasos del método científico? Lo vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y una ley? ¿Cuáles son las funciones de la ciencia? Entonces, jóvenes, vamos a reflexionar sobre estas, ¿no? Muy bien. Una curiosidad. ¿Cuál es la diferencia entre epistemología y nociología? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre epistemología y nociología?
¿Qué era la nociología, jóvenes? ¿Qué era la nociología? A ver, estimados jóvenes. Miren, la nociología, muy bien, Mateo, reflexionaba sobre el conocimiento, así en general. Ahora, hay tipos de conocimientos. Conocimiento vulgar. Es cuando tú conoces, porque ves, el ejemplo que se dice, ¿no? Un campesino ve las nubes y sabe que va a llover. Pero él, digamos, es un conocimiento, no conoce las causas. Cuando una persona conoce las causas por las cuales se va a realizar un fenómeno, eso es un conocimiento científico. Pero el detalle con la ciencia es que la de ciencia es un saber regional. Luego hay un conocimiento absoluto, totalizador, el filosófico. Entonces, acá está la epistemología. O sea, la epistemología es una rama especializada de la nociología. La relación es todo, parte. Lo que pasa es que la ciencia se ha desarrollado tanto en nuestros días que se ha visto necesario crear una disciplina que reflexione sobre, digamos, los problemas científicos. Claro, podría ser, Lucero, llamado a esto doxa, ¿no, jóvenes? Muy bien. Así que les digo eso porque a veces los chicos tienen esa curiosidad intelectual, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las características del conocimiento científico? Justamente para saber si llamar ciencia a la psicología, a la historia. Por ejemplo, no sé si han visto Facultad de Derechos y Ciencias Políticas. ¿Será una ciencia? Preguntan. Entonces habría que ver primero qué es una ciencia. Característica. La ciencia es un saber objetivo. No se trata de que yo describa cómo yo quiero que sea la realidad, sino más bien cómo es la realidad. Por ejemplo, jóvenes, cuando un sociólogo escribe en su tesis de maestría, de cada 10 mujeres, 6 han padecido violencia de género, sea física, sexual, psicológica u otra. Pregunta, ¿este sociólogo quiere que las cosas sean así? Él está diciendo cómo quiere que sea el trato hacia las mujeres o cómo es. No importa mucho cómo tú quieres que sea, sino cómo es, ¿no? ¿Cómo es? Jóvenes. Entonces, eso es objetivo. No importa cómo tú quieres que sean las cosas, sino cómo son. Por ejemplo, soy un encuestador de Juntos por el Perú. Entonces, yo quisiera que gane Verónica Mendoza. Pero si veo las encuestas, si creemos las encuestas, primero no está Verónica Mendoza, está Forsyth, correcto. Eso es objetivo. Por eso los periodistas dicen, ¿no? Nosotros somos objetivos, narramos los hechos, ¿no? No como quisiéramos que sean las cosas, sino como son, ¿no? Muy bien. Metódico, sigue reglas y pasos. Métodos en griego es camino. Podríamos decir que en ese sentido, el método científico es el camino que deben seguir los científicos para poder producir conocimiento. ¿Qué filósofo escribió un libro que se llama El discurso del método y tuvo como método la duda metódica? Por eso el método era importante para él. Muy bien, Lucero. Así es, Mateo. René Descartes. Muy bien, Lucía. Así es. René Descartes. Muy bien. Era importante para él. Ahora, esto es sumamente importante, jóvenes. La ciencia también es racional. Es mentira que el científico solamente cree en lo que ve. Ejemplo, jóvenes. Pensemos que el día de hoy me quedo dormido 8 de la noche. Y 11 de la noche comienza a llover. Para 4 de la mañana del día siguiente. Y yo me despierto a las 5. Salgo a caminar por las calles de Lima, mi hora peatonal, o a correr, y veo todas las calles mojadas. ¿Qué infieres? El día siguiente sales y ves todas las calles mojadas, por más que no hayas visto la lluvia,
¿Qué infieres? Que llovió. O sea, tú dices, si llueve, el suelo estará mojado. Está mojado, llovió. Ya, eso que haces tú de manera espontánea, también lo hace un científico. El científico no ha visto meteoritos cayendo a la Tierra. Entonces, ¿por qué cree que una lluvia de meteoritos fue la causa de la extinción de los dinosaurios? Porque él dice, si cayó un meteorito, saca una implicancia. Deben haber, deben haber cráteres en la Tierra. ¿Hay cráteres en la Tierra? Entonces cayó un meteorito. Si cayó un meteorito, deben haber cráteres en la Tierra, implicancia. No veo ningún cráter en la Tierra. Ah, entonces esta hipótesis no es sensata. Y utiliza la razón, ¿no? Utiliza la razón, así que mucho cuidado con esto. Y también se dice que el conocimiento es fundamentado, porque se sostienen pruebas y demostraciones. Como ya les he comentado, jóvenes, ¿por qué defendemos la teoría de la evolución? ¿Por qué es tan aceptada en la comunidad científica la teoría de la evolución? La razón simple es porque se sostienen pruebas. Claro, si es una ciencia fáctica, prueba. Si es una ciencia formal, demostraciones. Por ejemplo, hay pruebas fósiles, jóvenes, ¿no? Los paleontólogos. Hay pruebas genéticas, embriológicas, ¿no? Entonces, digamos, el conocimiento es cuando hay pruebas, ¿no? Cuando hay pruebas. Así que recuerden eso. Antes de ver esta clasificación, para que se entienda esta clasificación, sobre todo, debemos ver primero las funciones de la ciencia. Mnemotecnia, DEPA. Descripción, explicación, predicción, aplicación. A ver, jóvenes. La explicación se dice que registra las propiedades, relaciones, duraciones de los fenómenos. Responde a las preguntas, vamos a ponerlo acá, ¿cómo? A ver, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿No? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo surgió el coronavirus? ¿Dónde surgió el coronavirus? ¿Cuándo surgió el coronavirus? ¿No? Por ejemplo, ¿cuántas lunas tiene Júpiter? Entonces, Galileo, el inventor del telescopio, como vimos la semana pasada, describió un par de lunas de Júpiter. Pero luego se ha seguido, a tanto que en la actualidad se estima que hay entre 68 y 72 lunas en Júpiter. Entonces, está describiendo las características. O, por ejemplo, cuando un economista dice que el mercado informal es de 40% en el Perú. O, por ejemplo, el otro día estaba viendo noticias, dicen que la pobreza ha subido 5%, si no me equivoco, del año 2020 al año 2021 por el COVID. O sea, 5% de las familias peruanas han pasado a ser pobres, se ha incrementado. Y también la extrema pobreza se ha incrementado, ¿no? Entonces es una descripción que está haciendo el economista. O también podríamos hablar de la descripción de una enfermedad, los síntomas del COVID. Bueno, lo que nos han dicho es que hay un malestar corporal, tos seca, fiebre, ¿no? Algunos casos diarrea, ¿no? Muy bien, entonces eso es una descripción. Ahora, luego de la descripción viene una función importante para la ciencia, la explicación. ¿Por qué? A ver, jóvenes, les pregunto, ¿por qué Júpiter tiene tantas lunas? ¿Por qué?
¿Cuál es la explicación científica? ¿No? O sea, la explicación es la explicación de las causas que producen un fenómeno. En el caso de Júpiter que hemos mencionado. ¿Por qué Júpiter tiene tantas lunas? ¿No? Una hipótesis, por ejemplo, que hay, jóvenes, es que como Júpiter tiene una gran masa, su campo gravitacional es muy fuerte, de modo tal que muchos cuerpitos pequeños que han pasado, digamos, bueno, pequeño a escala de un planeta, ¿no? Porque para nosotros son inmensos. Entonces, pequeños para la escala de un planeta como Júpiter, ¿no? Han sido atrapados, ¿no? Como su luna. Incluso hay una película en Netflix interesante que trata que la Tierra tiene que escapar del sistema solar porque el Sol va a explotar. Y le ponen propulsores a la Tierra comienza a escapar. Pero el problema y la tragedia de la película comienza cuando pasa por Júpiter. Júpiter quiere atraer a la Tierra a su campo gravitacional. Esa es una explicación, por ejemplo, jóvenes, ¿no? Muy bien. Digamos, el otro caso. No lo sé, Miguel, porque esa película la encontró mi hija, ¿no? Así viendo y nos las pusimos a ver y no recuerdo, sería mentirte. Sí, no recuerdo el nombre de la película, pero eso me pareció una película interesante, ¿no? Interesante. A ver, luego tenemos la explicación, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, ¿por qué el mercado informal es tan alto en el Perú? A esta digamos, pregunta en específico la trata de responder el candidato presidencial Hernando de Soto en un libro que fue muy vendido en la década de los 90, El otro sendero. En ese libro, Hernando de Soto dice que el mercado informal es tan elevado en el Perú por dos causas. La primera causa son los altos costos de formalización. Incluso Hernando de Soto da un número exacto. En la década de los 90, formalizarse a una persona le costaba 13.300 soles, ¿no? ¿Ustedes creen, jóvenes, que una persona que esté en el mercado informal va a poder pagar 13.300 soles? El mismo Hernando de Soto dice en ese libro que algo lo que caracteriza a una persona que está en el mercado informal es que no tiene capacidad de ahorro. O sea, en jerga económica, no es un agente superavitario. ¿Qué es un agente superavitario? San Marcos te paga 3.000 soles y ese administrativo gasta 2.800, o bueno, 2.500. Y todos los meses guarda 500. Entonces, cuando el banco te ve, te llama. Señor Estrada, le ofrecemos, porque el banco ya se dio cuenta que tú vas a poder pagar. Ese es un agente superavitario. Más bien, el agente deficitario es el que gana 1.000 soles y gasta 1.100 al mes. Entonces, usualmente pide préstamos, ¿no? Entonces, el mercado informal son agentes deficitarios. Entonces, ¿cómo va a poder, ¿no? Digamos, ahora, pero pueden empeñar su casa, decían muchos, pero si ellos en ese tiempo vivían en zonas que eran invasiones y no tenían título de propiedad. Entonces, Hernando de Soto se dio cuenta que el Estado estaba condenando a esas personas, porque primero, y hay que decirlo además, ¿no? Fujimori despidió el 30% de trabajadores del sector público. Muchas de esas personas fundaron esas famosas bodegas que conocemos ahora, porque tenían hijos, tenían que mantenerlos, ¿no? Entonces es como que el Estado genera eso, pero, digamos, a la vez pone altos costos de formalizar. Entonces, ven, ahí hay una explicación que está dando este economista, ¿no? Muy bien. Predicción. Ahora, tengan cuidado, no es lo mismo la predicción a secas que la predicción científica. Acá debe decir predicción científica. Porque, a ver, ¿qué pasa si Lucero dice, profesor, yo creo que Perú va a clasificar al Mundial? Esa es mi predicción. La pregunta es, ¿será una predicción científica? No. Porque, claro, y entonces, ¿qué diferencia la predicción a secas de la predicción científica? Que la predicción científica se basa en leyes científicas. Ejemplo, el cometa Halley va a una velocidad.
tiene cierta distancia de la Tierra. Entonces, como tienes distancia, velocidad, puedes calcular el tiempo. Si no me equivoco, un día de octubre del año 2061 o 62, el cometa Halley va a pasar cerca a la Tierra. Además, pasa cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, lo que les quiero decir con eso es que él se basa en ciertas leyes. En cambio, ¿en qué nos basamos para decir que Perú era el mundial? En la padula, profesor, dicen algunos. Bueno, eso no es una ley científica, ¿no, jóvenes? Así que, digamos, mucho cuidado con eso. Hay predicciones, por ejemplo, que señalan que el distrito del Callao va a desaparecer. ¿Por qué? Porque uno de los efectos del calentamiento global es que los polos se deshielen. Esa agua, ¿no?, de los polos, ¿a dónde va? Al mar. Lo que quiere decir que el mar va a subir. Y entonces las ciudades que están más cerca, o los distritos, de acá a 150 años, es una predicción científica, no van a estar, ¿no? Muy bien. O por ejemplo, jóvenes, una predicción científica que leí hace poco y me sorprendió es que las contraseñas van a quedar obsoletas. Las contraseñas van a ser como hay en las películas. No sé si han visto en la película Resident Evil, en Lucy, ¿no? Uno, en vez de poner su contraseña, mira y, digamos, le hace un escaneo a la retina o a su huella digital y dice, bienvenido, señor Eleazar Sánchez. Ya, eso, por ejemplo, se va a dar, ¿no, jóvenes? Muy bien. También dicen que viviremos 150 años. Les voy a dejar un post donde hay varias predicciones científicas interesantes, ¿no? Muy bien. Muy bien, Miguel. Muchas gracias. Pero lo que dice Lucero también es sensato. Así es, así es, así es. No te preocupes. Claro, a veces, jóvenes, uno trata, ¿no?, de recomendarles ciertas películas para que reflexionen, pero recuerden que lo importante es la clase. Los ejemplos son cosas para, digamos, cimentar los conceptos. Pero igual, Miguel, igual, muchas gracias. A ver, continuemos, jóvenes, continuemos. Esa es la predicción. Ahora, veamos la aplicación, ¿no? La aplicación, jóvenes, es, su mismo nombre lo dice, aplicar conocimientos teóricos para fines prácticos, ¿no? Para fines prácticos, ¿no? Por ejemplo, les dije la semana pasada, ¿no?, el boom de los ferrocarriles. Imagínense estar en Cerro de Pasco, tener minerales, pero ¿cómo los llevas al Callao? Entonces se creó el famoso ferrocarril. Pero eso supuso, para pasar la cordillera de los Andes, ¿no?, digamos, dinamitar o hacer hueco, digamos, a ciertas, cerros, ¿no? Entonces, claro, se trata de aplicar. Naturalmente, ese ingeniero Mays, Henry Mays, ¿no?, que vino con un conjunto de intelectuales, y esos intelectuales fundaron un instituto que luego se convirtió en la UNI, por ejemplo, sabían física, ¿no? Yo no me imagino un ingeniero que no sepa física, naturalmente, pero ese conocimiento lo utilizó para aplicarlo, ¿no? Para aplicarlo. Muy bien. Por ejemplo, la ciencia médica utiliza biología, física y química para mejorar la salud. El caso de la mujer que ganó 2 premios Nobel, Marie Curie, ¿no? Entonces ella aplicó eso para desarrollar los primeros, digamos, los primeros pasos de lo que se conoce el rayo X, ¿no?, o los rayos X en plural, ¿no? Las telecomunicaciones también, ¿no? Digamos, aplica los conocimientos de la física y la química para lograr superar los límites de la distancia. De la distancia. Entonces, ¿no?, se trata de eso, de aplicar el conocimiento. Ya saben que todo esto comienza con Francis Bacon, con su famosa frase, saber es poder. ¿No? Saber es poder. Es más, ahora estamos esperando que lleguen las vacunas al Perú, naturalmente. Sí, las vacunas, ¿qué función de la ciencia, digamos, cumplen? Se les pone, ¿no? Las vacunas de Sinopharm cumplen la función de la ciencia denominada. Muy bien, aplicación. Recuerdo una pregunta de la casi de memoria. Era sobre la verruga peruana.
¿no? Digamos, investigadores han llegado a determinar que la picadura de la manta blanca es la que causa lo que se llama la, digamos, fiebre del oroide y la verruga peruana. ¿Qué función de la ciencia está cumpliendo este párrafo? Esto se produce por esto. Explicación. Muy bien. Cuando termine la pandemia y digan, en el mundo murieron 7 millones de personas por causa del SARS-CoV-19. Descripción. 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 Y si dicen, por más que volvamos a las clases presenciales, muchas personas se van a dar cuenta de las clases virtuales y van a quedarse en virtual. Predicción. Esa es una predicción, por ejemplo, ¿no? No es que ya todos van a volver porque es cómodo, ¿no, jóvenes? Digamos, llevar clases, ¿no? En tu casa, ya no tienes que ir al británico, ¿no? A la Alianza Francesa, o a la PRE, ¿no? Digamos, entonces muchos dicen que sí, ¿no? Muy bien. Claro, por ejemplo, pero ese es todo un debate, ¿no? Lucero, si es mejor, ¿no? Porque hay alumnos que prefieren el presencial, pero bueno, independientemente de eso, esa es una predicción, ¿correcto? Muy bien, y ya conociendo esto, ahora podemos saber la clasificación de las ciencias. A ver, formales. ¿Cómo saben que una ciencia es formal? Porque estudia, vamos a ponerlo acá, porque estudia objetos ideales, objetos ideales, ¿no? Ideas, conceptos. Es decir, por ejemplo, el número 2. Tú no puedes ver al número 2. Este no es el número 2. Si yo lo desaparezco, no es que vamos a ir al funeral del número 2. Este es un signo que representa el número 2, pero en realidad tú entiendes, el número 2 es una idea. Por eso la matemática es una ciencia formal. Es una ciencia formal. En cambio, las fácticas tienen objetos reales. Tú los puedes percibir con tus sentidos. O sea, las ciencias formales, digamos, sus objetos de estudio se perciben por la inteligencia, por el entendimiento. El entendimiento. En cambio, en las ciencias fácticas, sus objetos lo percibimos por los sentidos. ¿Puedes ver un ser vivo? Claro, cuando vas al parque de las leyendas. Entonces, por ejemplo, la biología es una ciencia fáctica. ¿Puedo ver cómo cae algo? Sí. Entonces, la física es una ciencia. A ver, la lógica, ¿es una ciencia formal o fáctica? Formal. Nadie ve un razonamiento. Muy bien, muy bien. Nadie ve un razonamiento. Entendemos que es un razonamiento. La química, ¿ciencia formal o fáctica? Fáctica. Muy bien, ¿no? Fáctica, ¿no? Los procesos de la materia. Así les va a venir, ¿eh? Un ejemplo y ya, bueno, ¿no? Muy bien. Bueno, acá sí puede servir la memoria. Las dos únicas ciencias formales son la lógica y la matemática. No hay otras. Cualquier otra ciencia que les pregunten es... Ahora, esto es según su objeto de estudio, pero según su función tenemos otra clasificación. Puras. Describir, explicar, predecir. Incluso los chicos dicen eso, ¿no? Profesor, yo voy a estudiar física pura. ¿Okay? Física pura. Él va a hacer una tesis, va a leer los libros de Einstein, va a describir, va a explicar y a lo más predecir. Pero luego el ingeniero civil se va a basar en su descubrimiento y lo va a aplicar. ¿No? Y lo va a aplicar, ¿no? Por ejemplo, profesor, me gusta mucho la biología, en específico la anatomía. Y otro dice, profesor, a mí me gusta la biología, pero yo quiero aplicar ese conocimiento para salvar vidas. Medicina, ¿no? Profesor, a mí siempre me ha fascinado la precisión de las matemáticas. No es como en filosofía, que uno dice algo, el otro dice otra cosa, no, en la matemática, digamos, es un conocimiento más seguro. Por eso yo voy a estudiar matemática pura.
Un contador debe saber matemática. Lleva matemática 1, 2, 3, 4, ¿no? Debe saber matemática, sí. Pero él no va a teorizar sobre matemática. Él va a aplicar las matemáticas. Entonces, eso es una ciencia aplicada. Correcto. ¿La biología es una ciencia pura o aplicada? Pura. La ingeniería civil. Un dato. Todas las ingenierías son aplicadas. Todas. Todas. ¿No? Así que, un dato importante. Ahora, como se han dado cuenta, las aplicadas dependen de las puras, porque él debe desarrollar conocimiento para que ellos lo apliquen. Correcto. Si no hubiera habido esta fórmula de Einstein que comentamos la semana pasada, no hubiera habido proyecto de Manhattan y bomba atómica. Se necesita eso. A pesar de que son estas las que dependen de las puras, ¿cuál de las dos tiene más, digamos, impacto y la gente quiere estudiarlas más? Aplicadas. No hay más chicos que quieren estudiar ingeniería que matemática pura. ¿Por qué, jóvenes? Ya, por lo didáctico, pero aparte de eso hay otra cosa. ¿Qué más? ¿Por qué? Aparte de la razón que he dado, tiene que ver con una cuestión de mercado laboral también. Les cuento una anécdota nada más, jóvenes. Mi mejor amigo de colegio estudió ingeniería, pero hizo su maestría en San Marcos. Él no estudió en San Marcos, hizo su maestría en San Marcos. Entonces recuerdo que un día yo estaba un sábado por San Marcos. Las maestrías de ingeniería son, bueno, hay un horario entre semana y hay un horario también de sábado todo el día. Entonces me dijo, oye, ven a mi facultad y nos vamos de acá cerca, ¿no? Bueno, él tenía su carro. Entonces yo recuerdo que fui a la Facultad de Ingeniería de Sistemas un día sábado, cuando hay maestría. Estaba repleto de carros, camionetas. Si tú vas a la Facultad de Letras y Ciencias Sociales, cuando hay maestría, ves un montón, pero de bicicletas, no de carros, ¿no? Entonces yo le comenté esto un poco en broma, ¿no? Para burlarme, pero es así, ¿no, jóvenes? Claro, y ese ya es un indicador, pues, ¿no? Sí, jóvenes, es bueno burlarse de uno mismo, ¿no? Muy bien, entonces ya les quedó claro esto. Ahora vayamos, bueno, la bicicleta es más saludable, ¿no, jóvenes? Así que también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Muy bien, ahora vayamos al método científico. Como ya les había dicho, método significa camino. Método científico es un conjunto de pasos para poder arribar a conocimiento científico. Problema, hecho que amerita una explicación, ¿no? Esa es la definición de problema. Hipótesis, pregunta de examen de admisión. ¿Cómo se llama en epistemología una respuesta probable? Tentativa, hipótesis. Contrastación, someter a prueba la hipótesis, ¿no? Someter a prueba la hipótesis, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si la siguiente clase, 8 y 5, yo no me conecto? Problema. ¿Por qué el profesor de filosofía no se ha conectado? Hipótesis 1, se quedó dormido. Hipótesis 2, se le fue el internet. Hipótesis 3, se fue la luz por donde vive. Hipótesis 4, tiene COVID. No sé, y van a comenzar, ¿no? Hasta que yo vengo y digo, jóvenes, disculpen, la semana pasada se me fue la luz, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, jóvenes, por ejemplo, eso es problema, hipótesis y contrastación. A ver, les voy a poner un ejemplo importante, ¿no? A ver, era la década de 1840 y ocurría un problema en el hospital de Viena, ¿no? Las parturientas morían. Ignaz Semmelweis, director del hospital, se dio cuenta de algo, que habían dos pabellones, el famoso pabellón A y el pabellón B, ¿no? Pero había un dato interesante. En el pabellón A morían más, la relación era de 3 a 1,
Entonces Semmelweis se preguntó, ¿por qué mueren más mujeres que dan a luz acá? Ese era el problema. ¿Por qué mueren las parturientas en el hospital de Viena? ¿No? Entonces luego Semmelweis se dio cuenta que en el pabellón donde morían más estaban los practicantes de medicina. Y en el pabellón que morían menos estaban las comadronas, ahora diríamos obstetras. Estos eran varones, estos eran mujeres. Entonces la primera hipótesis de Semmelweis fue que como eran practicantes, además eran varones, quizás eran muy bruscos a sacar al niño, esto, el otro, general, hacían algo mal que implicaba que las mujeres, digamos, mueran, ¿no? Hipótesis 1. Hipótesis 2. Cuando moría una mujer, iba un cura, ¿no? A darle, digamos, el descanso. Y la segunda hipótesis de Semmelweis fue que eso impactaba tanto a las otras mujeres que de ese terror les producía una fiebre, la famosa fiebre puerperal, y ellas morían. Esas eran las hipótesis de Semmelweis. Hipótesis 2. Le dijo al cura que no venga un mes, y siguieron las tasas de muerte. Luego, ¿qué hizo? Intercambió, mandó a las obstetras mujeres al pabellón A y a los practicantes de medicina varones al pabellón B. Y se intercambiaron las cifras. Ahora eran 3 y acá 1. Entonces Semmelweis dijo, algo hacen los médicos que generan una tasa de mortandad más elevada que las obstetras. Y comenzó a seguirlos como buen investigador durante todo el día. Y se dio cuenta, además, porque uno de sus amigos, mientras hacía una disección, ¿no? Digamos, cortaba un muerto, se cortó con el bisturí la mano, murió, pero sus síntomas eran muy parecidos a los síntomas de las mujeres que morían de fiebre puerperal. Entonces, Semmelweis se dio cuenta, pueden creer ustedes, jóvenes, que en ese tiempo los médicos no tenían la cultura de lavarse las manos. O sea, los médicos estaban en el mortuario haciendo, digamos, necropsias, autopsias, ¿no? Entonces estaban en esas cosas y luego una mujer va a dar a luz, agarraban agua, un poco, ¿no? Digamos, de solamente agua, una toalla, iban a dar a luz. Entonces llevaban, microscópicamente, claro está, materia cadavérica. Y cuando ayudaban a la mujer a dar a luz, le introducían materia cadavérica y eso le daba una infección y morían. Esa era la hipótesis de Semmelweis. A ver, ustedes son la comunidad científica de ese entonces. ¿Cómo podemos contrastar esa hipótesis? Para saber si es cierto o no. Porque hasta donde le he explicado es una especulación. ¿No? Por ejemplo, contrastación, que se laven las manos con un buen desinfectante. Los médicos comenzaron a hacer eso. O sea, de nuevo, acá está, ¿no? Hipótesis, implicancia. Si la materia cadavérica que llevan mata a las parturientas, ¿no? Entonces la idea es, si se lavan las manos, debe reducir. Y en efecto, después de lavarse las manos, los médicos reducieron la mortandad de 20% aproximadamente, no era menos, 17, a 2%. ¿Quedó contrastada la hipótesis o no? ¿Qué dicen? Sí, pero miren, pueden creer a veces las personas como son ciegas y tercas, a pesar de que los hechos eran incontrovertibles, los médicos, sus colegas, no aceptaban las ideas de Semmelweis, porque creían que en el fondo estaba diciendo, los estudiantes de medicina están matando mujeres, y los médicos que no se lavaban las manos eran asesinos. Y pueden creer que fue tanto el descontento de los médicos que expulsaron a Semmelweis del hospital de Viena. Luego él se fue para Hungría, porque era de Hungría, postuló al Hospital Fundamental de Hungría, pero estaba tan obsesionado con esto de la fiebre puerperal que uno de sus amigos lo llevó con mentiras a un manicomio. Cuenta la historia que Semmelweis quería demostrar que era verdadero y se cortó con un bisturí la mano
Pero como nadie le hacía caso porque pensaba que estaba loco, Semmelweis murió de la enfermedad que él ayudó, digamos, a combatir, de fiebre puerperal. Por eso es un mártir de la medicina, que nos enseñó algo tan sencillo como lavarse las manos. Bueno, en ese entonces también no estábamos en el paradigma que estamos, ¿no?, de la microbiología y más, ¿no? Pasteur todavía no había hecho su descubrimiento. En ese tiempo se creía que las enfermedades se traducían por miasmas, que eran como nubes, ¿no? Entonces estábamos como que en otro paradigma. Entonces miren, ¿cuál es la lección de esto? Que uno, antes de llegar a la hipótesis correcta, se topa con varias hipótesis falsas, ¿no? Por eso, Karl Popper dice que un científico es una persona con tenacidad, sabe lidiar con el fracaso. Cuentan que Edison, antes de llegar a la bombilla eléctrica, fracasó 1000 veces. Un periodista un poco malintencionado que estaba en la rueda de prensa cuando él presentaba este invento, le preguntó: señor Edison, ¿qué se siente fracasar 1000 veces? Y Edison dijo, Thomas Edison, dijo: no he fracasado 1000 veces, sino que la bombilla eléctrica es un instrumento de 1000 o es un invento de 1001 pasos. O sea, el científico tiene que saber, jóvenes, lidiar con el fracaso. Entonces recuerden, hipótesis 1, hipótesis 2, hasta que llegues a la hipótesis correcta. Y terminamos esta clase, jóvenes, con la diferencia entre ley y teoría. A ver, ¿qué es la ley científica, jóvenes? Es una hipótesis confirmada por la experiencia. Es una proposición universal, todos los metales se dilatan. Ahora, es una proposición universal que revela una regularidad en la naturaleza. Todos los metales se dilatan. En cambio, la teoría científica es una proposición más general y, para decirlo en buen cristiano, es un conjunto de leyes científicas. Vamos a poner un ejemplo. A ver. Teoría de la evolución. Es un conjunto de leyes. Tiene varias leyes. A ver, menciónenme algunas leyes. Yo los ayudo. 1. Supervivencia del más apto. Otra ley. Uso y desuso. Otra ley. Herencia de los caracteres adquiridos. Entonces recuerden, una teoría es un conjunto de leyes científicas. Por ende, para ver su capacidad de inferencia. ¿Qué explica más? ¿Una ley o una teoría? Una teoría, naturalmente, así es. Imagínense un salón de clases. Cada alumno es una teoría y el salón es, cada alumno es una ley y el salón es la teoría. Cada uno explica una parcela de la realidad. En cambio, la teoría explica un campo mucho más grande, ¿no, jóvenes? Y esa es la diferencia entre ley y teoría. Como siempre, jóvenes, les tengo un par, ya no de videos, en este caso sí, un video, pero lo demás es notas compartidas, lo pongo, jóvenes. Lo demás es, ¿no? Y les pongo ya, para que lean la historia de Semmelweis y más, ¿no, jóvenes? Muy bien, ¿no? Las teorías no son universales, claro, las leyes son universales, Valeria, ¿no? O sea, lo más elemental y la diferencia entre ley y teoría es que la teoría es un conjunto de leyes y explica un plano más elevado de la realidad. La ley es una hipótesis confirmada por la experiencia que se expresa a través de una proposición universal. O sea, tú no puedes encontrar una ley que diga algún metal se dilata. No, todos los metales se dilatan. ¿Correcto? Acá tenemos, jóvenes, un breve esto. Por favor, lean los posts que les estoy dejando. Y bueno, nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Sigan estudiando, practiquen los textos, por favor. Y ya saben que cualquier duda, yo vengo un par de minutos, la siguiente clase, o lo pueden hacer en el multichat. Muy bien, nos vemos, cuídense, buen fin de semana.